Vamos a estar estudiando un poco la memorización de este mes, Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Marcos 10, capítulo 10, versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos. Te damos gracias, querido Dios, por este día, por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estar en el día de hoy en tu casa. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que está hoy aquí, Padre. Te ruego que bendigas cada una de sus vidas, que estés preparando nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra. Te ruego, Padre, que nos enseñes en el día de hoy, que tengamos un corazón tierno y humilde para recibir tu enseñanza y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Hermanos, acá la palabra de Dios nos está diciendo que estaban trayendo niños para que Jesús los tocase. Estaban trayendo niños a sus hijos, a Jesús. Y es lindo cuando vemos la casa de Dios llena de niños, ¿no? Es lindo. Es hermoso ver la casa de Dios llena de niños, pero más lindo es ver también a sus padres que vienen con sus hijos. Cuán hermoso es ver una familia yendo a la casa de Dios. Es hermoso. Y era una costumbre allí que los rabí bendijeran a los niños. Por eso los padres traían sus hijos a Jesús, que era un rabí. Entonces los padres traían a los pequeños, a sus hijos, a Jesús para que los bendijera. Esto no era cuestión de que Jesús los bautizaba, porque Jesús no bautizaba. Ni a los adultos. Jesús no se dedicó a bautizar. Y los padres llevaban a sus hijos para pedir la bendición especial de Jesús para sus hijos. Y acá estaban los discípulos que ellos en su pensar quizás pensaban que protegían a Jesús creyendo que ellos debían decidir quién merecía acercarse a Jesús y quién no. Y los discípulos dicen que reprendían a los que los presentaban, reprendían a aquellas personas. Y vemos que los discípulos estaban muy equivocados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 que Jesús se indignó. Algo inusual en Jesús, pero eso fue algo que lo indignó. Se indignó. Lo hizo indignarse porque Jesús quería bendecir a los niños, porque Jesús amaba a los niños. Y hoy en día también Jesús quiere bendecir a los niños, porque hoy en día también Jesús ama a los niños. Jesús los ama y los quiere bendecir. Y muchas veces, hermanos, encontramos personas como los discípulos impidiendo a que niños lleguen a Jesús. Encontramos personas como estos discípulos impidiendo que niños lleguen a Jesús o aún peor, hermanos, aún peor, nosotros mismos actuando como los discípulos. Nosotros mismos actuando como los discípulos. Quizás estás pensando, pero si yo me llevo bien con los niños, juego, soy cariñoso con ellos, trato de hablarle de Jesús, los invito a la iglesia, me llevo bien. Y eso es genial, ¿no?
Es bueno, es lindo que nos llevemos bien con los niños, que tratemos de traerlos a Jesús. Pero aquí dice que los discípulos estaban impidiendo que los niños lleguen a Jesús. ¿De qué forma? Reprendiendo a los padres. Ellos no estaban reprendiendo a los hijos, sino estaban reprendiendo a los que los presentaban. O sea, los padres estaban trayendo sus hijos a Jesús. Y los discípulos reprendían a los padres. Reprendían a los padres, llamándoles la atención, quizás diciendo que estaban haciendo mal, están molestando al Señor. No lo sé, pero estaban reprendiendo a los padres. Y la palabra de Dios es muy dura con respecto a ser de estorbo o tropiezo a los niños. Quizás directamente no estamos hablando con los niños impidiéndoles que lleguen a Jesús, pero indirectamente teniendo conflicto con los padres, con adultos. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Marcos capítulo 9, un capítulo anterior, versículo 42, dice: cualquiera que haga tropezar a unos de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hermanos, estos que causan estas cosas siendo de tropiezos a los niños, la palabra de Dios es muy dura y dice: mejor le fuera que se muera antes que sea de tropiezo. Aquí le da una advertencia a aquellas personas, en este caso a los fariseos, a los religiosos, que no creían en Jesús y hacían tropezar a otros. Hacían tropezar a otros para que no sigan a Jesús, quizás por orgullo, quizás por celo, porque Jesús tenía más fama que ellos, que los fariseos, no lo sé, pero pasaba esto, que quizás los que creían en Jesús, los que reconocían que Jesús era el Mesías, el que había de venir, los expulsaban de la sinagoga. Los expulsaban, ya no podían ir al templo de Dios. Los expulsaban y de esta forma los fariseos estaban siendo de tropiezo. Porque los expulsaban a los padres y por ende sus hijos tampoco podían ir. Y la palabra de Dios es muy dura con aquellas personas que quizás por orgullo propio o por celo eran de tropiezo a los pequeñitos, a los pequeñitos. Hermanos, que no nos encontremos siendo como los discípulos, teniendo conflictos quizás con padres de los niños, quizás por diferencias o por discusiones, por no querer dejar el brazo a torcer, recriminando o, como dice la palabra de Dios, o contendiendo sobre palabras que no valen la pena. No vale la pena, como dice en segunda de Timoteo capítulo 2, si me acompañan ahí en segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice: recuérdales esto, recuérdales esto. El apóstol Pablo le está hablando acá a Timoteo, un joven. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermanos, la palabra de Dios nos anima y nos dice que procuremos presentarnos a Dios aprobado, aprobado. Esto es, hermanos, que procuremos que Dios, cuando nos mire, nos diga, quizás dando una nota, quizás un 7, un 8, no creo un 10 porque, hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos, tenemos fallas en nuestra vida, pero la palabra de Dios nos dice y nos anima, procura presentarte a Dios aprobado. Que Dios nos mire y nos diga, estás aprobado. No digo un 10, sino un 7, 8, lo que sea, pero que nos apruebe. Tenemos fallas, sí, pero que no que el Señor venga y nos mire y nos diga, y Él nos diga, te desviaste de la verdad, te desviaste de la verdad, trastornaste la fe de otros. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos advierte y nos dice, evita estas cosas, evita estas cosas. Dice que te va a carcomer, te va a consumir. Evítalas o vas a ser como dice acá la palabra de Dios, como Himeneo, estas dos personas y Fileto, que quizás ellos creyendo que estaban haciendo lo correcto, pero estaban equivocados y trastornaban la fe de algunos, trastornaban la fe de algunos. Los discípulos quizás creyendo que estaban haciendo lo correcto, reprendían a los padres que traían a sus hijos a Jesús y de esa forma estaban impidiendo que niños lleguen a Jesús. Estaban impidiendo que niños sean bendecidos por Dios, por Él. Hermanos, que el Señor no nos encuentre haciendo así, sino que nos encuentre como estaban haciendo los padres, trayendo a sus hijos, a niños, a Jesús. Que Él nos encuentre haciendo de esa forma, trayendo a niños a Jesús para que reciban la bendición de Dios. Hermanos, que las bendiciones de Dios que Dios tiene preparado para cada niño no se compara con lo que este mundo puede dar. No se compara con nada, porque las bendiciones que Dios tiene preparado para los niños es mucho mejor. Es mucho mejor. Vale mucho más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, las bendiciones de Jehová enriquece, vale mucho más. Nos enriquece las bendiciones de Dios a nuestra vida. ¿Y cuánto más la bendición de Dios para un niño? ¿Cuánto va a enriquecer a un niño? Y encima dice, no añade tristeza, sino que da gozo, da alegría a aquella persona que recibe esa bendición. Hermanos, no debemos ser de estorbo, sino debemos ser de guía, ayudando a que niños lleguen a Jesús. Hermanos, ayer tuvimos, como ya saben, una actividad de jóvenes. ¿Qué hubiera pasado si no teníamos suficiente vehículos para ir? ¿Qué hubiera pasado si yo cuando le pregunté
Javi, si él podía, dijo sí. Eh, Él me dijo, vos sabés que yo estoy dispuesto. Le pregunté al hermano Carlos y dijo, sí. El viernes a la noche, tipo 10:30, 11, nos faltaba espacio. Unas horas antes. Y le pregunté al hermano José Luis, recién llegado de, de trabajar él, y dijo, sí. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran preferido hacer otra cosa? En este caso, jóvenes hubieran perdido la bendición de poder estar ahí. Jóvenes hubieran perdido la bendición de poder recibir a Cristo como Salvador. ¿Qué hubiera pasado si hermanos no estuvieran orando por los jóvenes? Como compartía el hermano Marcos de, de dar los diezmos, de ofrendar, de dar fondos para que esto se pueda hacer. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hermanos haciendo esto? Nada de esto hubiera pasado, pero gracias a Dios que hermanos directa o indirectamente contribuyen para que jóvenes, niños lleguen a conocer a Jesús. Por eso, hermanos, debemos ser como lo estamos haciendo, de guía, de ayuda para que personas lleguen a conocer a Jesús. Evitemos, hermanos, como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, que estamos ahí, 2 Timoteo, evitemos contender sobre palabras, evitemos enfrentando para imponer nuestras ideas o pensamientos, evitemos esas cosas que no llegan a ningún lado. El hermano Lucas también recién llegaba de sus vacaciones y él dijo, mi vehículo está disponible para llevar a jóvenes. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Evitemos, hermanos, de contender sobre palabras, como dice acá, las cuales para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Pablo le dice a Timoteo, evita estas cosas, evítalas. Pablo, antes que él llegue a convertirse, antes que él crea en Jesús, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos, Pablo los encarcelaba, los mandaba a los azotes. Pablo consentía en la muerte de los cristianos y él pensaba que hacía lo correcto. Él pensaba que hacía lo correcto. Los discípulos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Quizás tú también estás pensando que estás haciendo lo correcto. Pero dice Pablo, evita estas cosas, evítalas en contender sobre palabras profanas, sobre palabras vanas que te van a conducir a la impiedad y te van a carcomer, te va a consumir lentamente y gradualmente. Evita estas cosas y sé diligente en ser de guía, en conducir a otros a los pies de Cristo. Pablo le anima a Timoteo a que evite esas cosas. Cuán importante es evitar esas cosas y a la vez quizás es difícil cuando uno te quiere discutir sobre algo. Uno le quiere discutir, ¿o no es así? Viene uno que nos quiere
corregir en algo o lo que sea, y quizás vos pensás que esa persona está mal y esa persona está pensando que vos estás mal y andan discutiendo sobre cosas que no tienen sentido, que no tienen sentido. Dice en 2 Timoteo 2:16, evita profanas y vanas palabrerías. Profano quiere decir que no es sagrado ni sirve para fines sagrados, no sirve para nada, sino es eh, algo de la palabra de Dios, una doctrina de la palabra de Dios. Evítalas. Es algo vano, algo vacío de contenido, no vale la pena discutir por esas cosas, no vale la pena estar enemistados con personas por estas cosas, que por esa enemistad o discusión se alejen del camino de Dios. Evítalas, evítalas, porque esas cosas, dice la palabra de Dios, te va a carcomer, te va a consumir, como dice, lentamente, gradualmente, como la gangrena. ¿Saben qué es una gangrena? La piel se va muriendo, la carne se muere. Como lo son estas dos personas, Himeneo, dice, y Fileto, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, qué más lindo es ver a niños, a niñas con ese corazón tierno y humilde recibiendo la palabra de Dios. Y eso, hermanos, va a perdurar para siempre en el corazón del niño. La palabra de Dios va a perdurar para siempre. En Proverbios 22:6 nos dice, muchos ya lo saben de memoria, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, quizás ese niño crezca que has instruido en el camino de Dios, le has compartido la palabra de Dios. Quizás ese niño creció y hoy no está en el camino de Dios. Y hoy no está. Pero la palabra de Dios que se sembró en su corazón, hermanos, la palabra que se sembró en su corazón va a estar ahí para siempre, perdurando en su vida y no se va a ir. ¿Cuántas veces hemos encontrado a un joven que venía de niño a la iglesia o a un adulto que ha venido a la iglesia y se ponen a charlar y ese hombre o ese joven recuerda? Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, las enseñanzas y esto y lo otro. No se le fue, le quedó en el corazón. Y eso no se va a ir más. Eso va a estar ahí, aun aunque se haya apartado de la palabra de Dios, va a estar en su corazón. Y aún también niños que han venido a la casa de Dios antes y hoy son grandes siervos de Dios. ¿Cuánto hemos visto? Hermanos, quizás ese niño que estás trayendo hoy a la casa de Dios está siendo de guía, le estás ayudando a que venga a Jesús, quizás el día de mañana llegue a ser un gran siervo de Dios. ¿Quién sabe? O, o, o quizás el día de mañana se aparte, no lo sé. Pero ¿qué sabemos si el día de mañana ese niño que estamos luchando día a día, que siga, venga a la iglesia, el día de mañana sea un gran siervo de Dios? No debemos, hermanos, permitir que el diablo gane terreno en nuestra vida, haciendo que discutamos con otras personas, que contendamos sobre palabras, con padres o con hermanos, que eso haga que ellos se aparten y por ende, si tienen hijos, dejen de venir con sus hijos a la casa de Dios. Evitemos
esas cosas. Por eso, hermanos, debemos ser como estos padres que sin importar lo que los discípulos de Jesús le decían, ellos persistieron en llevar a sus hijos a Jesús. Quizás encontremos a personas que quieran impedir, directa o indirectamente, impedir que traigamos niños a Jesús, pero nosotros debemos permanecer firmes, sirviendo a Dios, trayendo niños, jóvenes, personas a Jesús. Porque la palabra de Dios cuando lo vio y el Señor Jesucristo le dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice que Jesús bendijo a los niños. Jesús bendijo a los niños. Hermanos, sé que es difícil cuando uno quiere venir y querer discutir sobre algo. A veces es difícil alejarse de esa discusión. Sé que a veces es difícil dejar que el otro, qué sé yo, no lo sé, pero no empezar a meterse en esa discusión y enredarse sobre palabras que no tienen sentido. Porque eso no va a llegar, como dice uno, no va a llegar a buen puerto. No va a ser de bendición, no va a ser de crecimiento para uno, no va a bendecir, sino quizás sea de destrucción para alguien o para uno mismo o para ese hermano. No va a ser de bendición. Evitemos esas cosas. Evitémosla. Y si vemos a alguien que quizás pensando que está haciendo lo correcto, está impidiendo, sigamos firmes, persistiendo en ser de guía y de ayuda a otros que lleguen a Jesús. Le voy a pedir por favor que cerremos nuestros ojos, inclinemos la cabeza y meditemos en nuestro corazón. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a ser de guía. Quizás te das cuenta que estás siendo desaprobado delante de Dios por conflicto que quizás tienes con alguien. Por orgullo estás siendo de tropiezo a algún pequeñito, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ay de aquel, ay de ti por el cual viene el tropiezo. No vas a terminar bien. No vas a terminar bien si estás siendo de tropiezo, si estás siendo delante de Dios desaprobado. Pídele ayuda a Dios. Pídele perdón a Dios y pídele que te ayude a solucionar ese conflicto y comenzar a guiar a otros a Cristo. O quizás, hermanos, está siendo de guía, está siendo de ayuda a que niños lleguen a recibir la bendición de Dios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Sigue así, hermano. Sigue así y ruégale a Dios que te ayude a permanecer fiel, aun cuando vengan personas que quieran trastornar, alterar o cambiar tu fe o servicio a Dios, como fueron estos Himeneo y Fileto que trastornaron la fe de algunos. Sigue firme, ruégale a Dios que te ayude a permanecer fiel. Hermanos, como dice en 2 Timoteo 2:15, procuremos con diligencia, seamos diligentes en presentarnos a Dios aprobado, que el Señor nos encuentre, hermanos, sirviéndole, siéndole fiel y diga, estás aprobado. Qué gozo sería escuchar esas palabras de Dios en aquel día, cuando nos encontremos delante de Dios y nos diga, aprobaste. Qué bendición. O si no, qué vergüenza sería si aquel día el Señor te diga o me diga a mí, te has desviado de la verdad, te has desviado, has hecho tropezar a otros, fuiste de tropiezo.
qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Hermanos, que el Señor nos encuentre siendo fiel, guiando a otros a los pies de Cristo. Hay muchas cosas que podemos hacer, como veníamos mencionando, directa o indirectamente podemos ser de guía, orando, ofrendando, ayudando a otros, buscando gente, compartiendo, evitando estas cosas. Podemos ser de guía, podemos ser de guía. Hermanos, muchas veces pensamos que es insignificante lo que hacemos. Muchas veces pensamos que, pero lo que yo hago no es tan importante, lo que yo puedo hacer no es tan importante. Hay otros que hacen cosas importantes sirviendo a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y hace referencia a lo que es un cuerpo con cabeza, ojos, orejas. Dice que todos necesitamos de todos. Todos somos importantes. Porque dices, voy a leer 1 Corintios 12, 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, quizás que no tan importantes, son los más necesarios. Son los más necesarios. Quizás estás pensando, yo no tengo mucho para dar, tengo poco para dar. Es lo más necesario para que el servicio a Dios se haga. Hermano, no pienses que lo que estás haciendo es insignificante, porque es muy significante lo que estás haciendo para el servicio a Dios. No te desanimes, anímate, sigue sirviendo a Dios, sigue fiel, sirviendo a Dios, contribuyendo a que personas, niños, jóvenes, adultos lleguen a conocer a Cristo. Y querido amigo o amiga, si todavía no has recibido a Cristo como Salvador, no has creído en aquel que siendo Dios se humilló y se hizo hombre, murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy está vivo y te puede dar vida eterna, te puede salvar del infierno. Si todavía no le has recibido, hoy lo puedes hacer y haz esta oración conmigo diciendo, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la palabra que se ha compartido hoy y me doy cuenta que soy un pecador y que voy directo al infierno. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día. Te ruego que me salves, que me hagas un hijo o una hija tuya. Sálvame, querido Dios, te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.